Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y el día de hoy vamos a ver un tema que es mastografía y vamos a dar algunas recomendaciones respecto a la identificación temprana del cáncer de mama. Sean todas y todos bienvenidos. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de esta sesión. Vamos a dar primero un poquito de encuadre acerca del cáncer de mama. Al final de cuentas, la principal función de una mastografía, pues es precisamente la identificación temprana de casos potenciales de cáncer de mama, así que vamos a hablar un poquito al respecto. Y justamente se da esto en el marco del mes de octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, que prácticamente en todo México se hacen acciones para sensibilizar acerca de la detección temprana de este cáncer que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero obviamente por cuestiones hormonales y fisiológicas, pues afecta muchísimo más mujeres y que todavía sigue siendo una causa importante de muerte, de discapacidad y de muchos trastornos secundarios a este tipo de cáncer. Algunas recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud del Estado de México. Si tienes entre 40 y 69 años, hay que realizar una mastografía. Esto hablando de mujeres. Y se hace mucho énfasis en que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Para esto, tenemos que estar conscientes que los conocimientos actuales sobre las causas o sobre la etiología del cáncer de mama aún son insuficientes, por lo que la principal estrategia para poder disminuir la morbimortalidad y que es considerada la piedra angular de la lucha contra el cáncer de mama es la detección oportuna en distintas fases. Si se diagnostican los casos tempranamente, normalmente se puede hacer mucho en cuanto a tratamiento, llegando a una curación prácticamente total en estos casos leves. Pero cuando se detecta de forma tardía, esta proporción se invierte y prácticamente el tratamiento ya es o muy largo o insuficiente, no logra cifras tan buenas de curación, o bien únicamente es candidata o candidato a cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica una mujer con cáncer de mama. Y en nuestro país, como les comentaba hace un momento, sigue siendo la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años. De ahí que sea tan importante este tema, no solamente de la mastografía, sino de hacer conciencia respecto a este tipo de cáncer. Seguimos con las recomendaciones con fuente oficial, que sería de la Secretaría de Salud del Estado de México. Factores que aumentan el riesgo de una mujer a tener cáncer de mama. Primero, el antecedente familiar, que en la rama materna materna o paterna, pero que en las mujeres de la familia se hayan detectado casos de cáncer, ¿no? De cáncer de mama, eso eleva muchísimo el factor de riesgo, como factor de riesgo para tener cáncer. Aquellas mujeres que no se embarazaron, o bien aquellas que tuvieron su primer hijo después de los 30 años de edad, y aquellas que presentaron una menopausia tardía, más allá de los 52 años, también se consideran dentro de un factor de riesgo. Si además de esto, esta persona tiene obesidad, tabaquismo positivo e ingesta de medicamentos hormonales, esto incrementa bastante su riesgo. Todos estos factores como tal, recordemos que al ser un factor de riesgo no son causa de cáncer de mama, pero entre más factores de riesgo tenga, pues entonces tendrá más probabilidades de tener cáncer respecto a aquellas que no lo tienen. Y de igual manera, una persona que a lo mejor no es obesa, no fuma, no toma hormonales, pero que por antecedentes familiares tiene, pues muchas veces con eso es más que suficiente. Ahora, ¿cómo se detecta? La clave, les decía, está en varias etapas. Una de ellas es la autoexploración, después viene la exploración clínica y finalmente la mastografía, que es el punto principal de esta charla. Entonces, algunos elementos respecto a la autoexploración mamaria, los vamos a ver un momento más. La exploración clínica, pues, es acudir con nuestro médico a que realice la valoración tanto de esos factores de riesgo como una atención clínica ya especializada. Aquí, el especialista médico
más indicado es una o un ginecobstetra, sería la persona más indicada, pero bueno, en lugares donde no exista o si hay una persona que solamente acude a un centro de salud, es más que suficiente para poder realizar al menos la identificación de los casos de riesgo. Esta es una infografía que nos la presenta la Secretaría de Salud, pero que se denomina Échale una mano a tu salud. Y aquí vienen algunas de las técnicas de autoexploración por pasos. Les dejaremos la liga más en los comentarios para que la puedan observar con más calma, pero pues es realmente muy sencillo y es una serie de pasos para identificación de probables zonas o de abultamientos o enrojecimiento, cambios de coloración y demás que podrían hablarnos de un potencial cáncer. En este mismo sentido, nos dice las tres fases de las que hablábamos, ¿no? La autoexploración encuentra en una persona que puede llegar a tener, pues prácticamente nulo entrenamiento, cuando se pueden encontrar bultos de alrededor de 2,5 a 4 centímetros. Eso es lo que detecta la palpación de una persona no entrenada. Estamos hablando de los tumores o de los bultos, ¿no? De las tumoraciones más grandes. Una persona con entrenamiento clínico puede, a través de esa palpación y de ese entrenamiento, encontrar tumoraciones de alrededor de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Esto obviamente, pues imagínense, si una persona tiene cáncer, el hecho de encontrar un abultamiento o un tumor o de 1/3 a 300% más grandes, pues obviamente estos normalmente serán en fases más avanzadas y por lo tanto también el pronóstico empeora. Pero la mastografía en una persona que se lo realiza a partir de los 40 años, y como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, puede identificar alteraciones de alrededor de 0,3 centímetros hasta menos de 1 centímetro, todas ellas, ¿no? 0,7, 0,5. De ahí la importancia de que aquellas personas que tengan factores de riesgo e incluso las que no, se puedan realizar a partir de los 40 años su mastografía, como lo vamos a ver a continuación. Finalmente, nos presentan esta estrategia de 5 pasos por la salud de tus mamas y donde incluyen elementos como observar, tocar, sentir, realizar ejercicio físico y conservar el peso ideal, consumir una alimentación saludable, acudir anualmente a la unidad de salud para que se haga un protocolo de revisión y si se tiene entre 40 y 69 años, realizar una mastografía de control. Ahora sí, vamos a empezar con propiamente el tema, que es mastografía, una vez que realizamos este encuadre. La mamografía o mastografía es un estudio radiológico bastante sencillo que nos permite que a través de baja radiación encontrar, como decíamos, abultamientos o tumoraciones en las mamas de una persona. Aquí es importante decir que, aunque es mucho más común en las mujeres, también existe el cáncer de mama en hombres. Se lleva a cabo con un estudio, con un aparato que se denomina mastógrafo o mamógrafo, dependiendo de la zona donde nos encontremos. En México normalmente es más conocido como mastógrafo. Y este consistirá en dos proyecciones, una proyección cefalocaudal y otra medio lateral oblicua, que nos permitirá tener dos vistas de esta glándula y poder observar algunas zonas que pudieran llamarnos la atención. Como decíamos, este estudio es un estudio de rayos X, por lo tanto, tiene las mismas contraindicaciones que hemos hablado en otras pláticas respecto a este tipo de radiación. En personas de 40 a 69 años sin signos ni síntomas de cáncer, es una cuestión de preventiva, ¿no? Es una cuestión de identificación temprana. Vamos a ver en un momento cómo van a denominarse dependiendo de la edad y los factores de riesgo, pero que no se nos olvide esta edad y el objetivo de hacer una pesquisa de casos probables de cáncer de mama. De forma natural, el tejido mamario es un tejido conectivo, tiene también tejido glandular, piel y grasa. Estos componentes son visualizados a través de la mastografía. Sin embargo, cada uno, como hemos visto en otros estudios de rayos X, tienen un coeficiente de atenuación que pudiera ser similar y por consecuencia va a producir pocas diferencias de contraste. Por lo tanto, requiere de una preparación un poco diferente a la realización del estudio. También nos permite visualizar una mastografía de vasos sanguíneos que en muchas ocasiones van a estar o con microcalcificaciones y que van a tener una dimensión tan pequeña como 100 micrómetros. El principal interés por visualizar estas estructuras radica en que muchos cambios, tanto de los ductos como vasos sanguíneos, las microcalcificaciones o la modificación del tejido conectivo y glandular, nos va a permitir identificar en fase temprana un tumor y
identificar si se está gestando una neoplasia o un cáncer. 40% del cáncer de mama se va a presentar entre los 40 y 54 años, por lo tanto son mujeres en edad reproductiva y en edad productiva. Si nosotros podemos detectar este 40% a esta edad, pues estaríamos haciendo un cambio importante en esa estadística que decíamos, donde el cáncer de mama ocupa la segunda causa de muerte en este grupo de edad. Existen dos exámenes mastográficos dependiendo del objetivo. Una es la mastografía diagnóstica, en la que se realiza en pacientes que presentan elevados factores de riesgo o síntomas que permitieran sospechar de cáncer de mama, y aquellas cuyo objetivo es el muestreo tamizaje, y en esta se realiza en mujeres asintomáticas, de acuerdo al protocolo que ya comentábamos. Y aquí vemos un estudio, un aparato de mastografía, donde tenemos el mastógrafo, el aparato, el software, ¿no? Donde podemos observar las imágenes y cómo está aquí la persona, la pacientita, tomándose la toma oblicua. En este caso, pues el aparato gira esta rotación para que pueda tomar las dos tomas, para que pueda realizar las dos tomas. Algunos elementos físicos, bueno, los rayos X que utilizan este tipo de mastógrafos utilizan energía de fotones, que tienen un arreglo especial en el rayo de tubo de rayos X, usualmente con un generador de alta frecuencia, y normalmente se utiliza molibdeno, tungsteno o rodio. Y esto nos permite identificar microcalcificaciones que incluso pudieran llegar a 0.1 a 0.3 milímetros. Debido a que esto, como comentábamos antes, es un mastógrafo, utiliza rayos X de menor voltaje, el tubo de los rayos X resulta en un elemento importante para poder focalizar el haz de rayos X. Y además se incorpora una ventana de berilio y posteriormente filtros para poder identificar el tipo y grosor del haz de radiación y poder dar imágenes más nítidas. Además, los mastógrafos tienen un sistema de compresión. Este sistema de compresión de la mama se emplea para aplanar lo más posible ese tejido blando, con la finalidad de que la densidad óptica sea más homogénea. Esto además acerca el tejido al receptor de imagen y nos disminuye la dispersión de la radiación. Esto además permite que el estudio se realice con una menor radiación al paciente de una forma mucho más focalizada. Las mastografías para este punto ya debería de quedarnos claro que detectan cambios muy, muy pequeñitos a etapas muy tempranas en los tejidos de una glándula mamaria, y que con el tiempo pudieran convertirse en cáncer. Si se descubre alguna anormalidad durante la mastografía, puede llegar a requerir algunos otros diagnósticos, como puede ser ultrasonido o ya empezar algún tratamiento farmacológico, etcétera. Entonces, no es nada más realizar la mastografía, sino realizar la mastografía, revisar los resultados y hacer una referencia adecuada con el médico que más corresponda. Tarda aproximadamente 15 minutos. Más allá de la compresión, no causa más molestia. En general, las mujeres lo refieren como tolerable, y no todos los resultados anormales significan cáncer. De hecho, de cada 10 mujeres con una mastografía reportada como anormal, únicamente una, es decir, el 10% tendrá cáncer. Pero justo por eso estamos haciendo una pesquisa, un cribado. Por lo tanto, si una persona tiene un resultado anormal, se deben realizar otros estudios diagnósticos y referirlas, en este caso, al ginecobstetra o al oncólogo que corresponda. En caso de que exista una toma donde el resultado no es concluyente, siempre será preferible volver a tomar el estudio. ¿Qué recomendaciones generales se le solicitan al paciente el día de su mastografía? Estas recomendaciones vienen incluso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno es que la ropa con la que acude la paciente deberá de ser una ropa en dos piezas, ¿no? Para que no tengan que quitarse todo, es decir, blusa y pantalón o blusa y falda. Se recomienda el baño normal, pero no utilizar desodorante ni talco. Esto porque el talco, al final de cuentas, es, pues es un tipo de piedras pequeñitas, ¿no? Es como arena. Y esto pudiera tener algunas implicaciones en que nos den como si fueran las calcificaciones, y no ser debido a una calcificación de los ductos, sino por el propio desodorante o talco. Entonces, estas son como recomendaciones generales precisamente para que no tengamos falsos positivos y para que nos tengan que repetir el estudio.
Vamos a ver un video acerca de las recomendaciones que se dan en el Instituto Mexicano del Seguro Social para la toma de estos estudios. Bueno, ahí veíamos justo cómo es el proceso general de la realización de esta mastografía y vamos a ver ahora unas imágenes de los resultados de la mastografía. Normalmente la mastografía siempre se realizará de forma en espejo, de forma comparativa para buscar también algunas asimetrías que pudieran resultar en algún tipo de lesión. La mastografía normal, aquí la vemos en la imagen del lado izquierdo, cómo se ve la imagen de una mastografía normal a una paciente de 22 años y una mujer de 79 años con cambios ya del tejido conectivo y del tejido glandular, pero que son considerados normales. Y de este lado, pues la imagen de referencia en espejo, tanto de una glándula derecha como de una mama izquierda. Y justamente así es como podríamos verlo con la presencia de los conductos, del tejido conectivo, la grasa, la piel y demás. Esto lo vamos a ver un poco más adelante respecto a a las mastografías anormales. Aquí tenemos algunos hallazgos de una patología bastante común que es la mastopatía fibroquística, que si bien puede resultar también un factor de riesgo para otras cuestiones más agresivas, en general la mastopatía fibroquística causa en general dolor, mucho relacionado con el ciclo menstrual, puede tener incluso por palpación algunas zonas donde se palpe una tumoración, pero que afortunadamente ya una vez que se hacen los estudios, pues no es cáncer, ¿no? Y justamente aquí vemos las zonas de estos quistes y de esta fibrosis en tres distintas tomas. Aquí viene lo que nos comentaba la técnica del seguro respecto a ese balín para poder identificar el pezón y poder observar las zonas donde esta mastopatía fibroquística se encuentra. Y aquí ya será objeto del tratamiento por parte de un ginecobstetra el poder decidir si se da algún manejo antiinflamatorio, hormonal, o etcétera, para poder controlar esta mastopatía. Pero vean, incluso la mastografía pues nos permite identificar este tipo de trastornos con bastante claridad. Las calcificaciones, que les decía que incluso puede ser un factor por el cual no se utilice talco o desodorantes. Aquí vemos cómo los conductos están calcificados, entonces se ven en todo
el trayecto de esos conductos, las calcificaciones, incluso aquí se ven todo este trayecto y algunas otras que se ven, ¿no?, un poquito más aisladas. Cualquiera de las dos debe de ser reportado como tal, como calcificaciones, que en este caso pues serían calcificaciones de los conductos. Aquí hay otros, aquí se ve, ¿no?, en todo el trayecto. Aquí se ven también, pues bueno, tortuosos, algunos otros cambios tanto del tejido conectivo. Aquí vemos el músculo, ¿no? El músculo pectoral. Y aquí, pues, algunas otras donde se ve que ven comenzando con estas calcificaciones. Ahora, ya cuando nosotros estamos pensando en una paciente que tenga tumoración, vemos cómo van a tener otras características, van a ser mucho más delimitadas. Aquí la cuestión, y para no entrar en mayor profundidad, se debe de acompañar la valoración de una mastografía con la valoración clínica. Si yo pusiera nuevamente estas imágenes de la mastopatía fibroquística, incluso para un médico que no tiene la experiencia, un médico general, ¿no?, que no tiene la experiencia, lo correcto sería referirlo con un médico que sí la tenga. Entonces, si nosotros estamos promoviendo la realización de la autoexploración, se encuentra un tumor, una tumoración, se realiza la mastografía y se encuentra alguna zona que es un cambio en los gradientes que nos hace sospechar que hay algo, antes de decirle a la paciente: "No, pues yo creo que tiene cáncer", mándenla con su ginecobstetra. Y ya entonces la ginecobstetra o el ginecobstetra será la persona más indicada para poder realizar una exploración más profunda, poder solicitar los estudios complementarios y entonces sí descartar que se trata de una mastopatía, por ejemplo, la fibroquística que veíamos, o entonces sí una tumoración. En este caso, esta figura nos habla de un paciente con una tumoración palpable en la mama izquierda, que por la mastografía digital se encuentran con alteraciones del tejido fibroglandular, ganglios axilares ya presentes, las microcalcificaciones de zonas adyacentes y que fue denominado como un carcinoma ductal infiltrante in situ BRAF5, que vamos a ver en un momento la clasificación de los BRAFs. Entonces vean cómo aquí nos presenta justo el resumen, por eso los quería dejar de cómo fue la palpación, luego la mastografía y luego pues ya toda el reconocimiento radiológico del carcinoma ductal infiltrante. Aquí nuevamente vemos, ¿no?, el tumor y todos los cambios adyacentes que se comentaban hace un momento. Incluso aquí vemos también los conductos y algunas zonas de retracción. De hecho, clínicamente te dicen, ¿no?, que si hay cambios como en piel de naranja, zonas de retracción de la piel y demás, pues es de mal pronóstico, puesto que puede estar generando esto, ¿no?, un tumor más profundo que tracciona todo el resto de las estructuras y entonces de esos cambios en la piel. Pero pues ya para cuando son visibles más allá de la palpación, ya estamos hablando de tumores de cáncer, pues posiblemente más agresivo. Estas sean algunas imágenes de estas tumoraciones. Ahora, la categoría de los BRAFs es la categoría de probabilidad de cáncer de mama, además de que van a tener una importante correlación respecto al grado de probable malignidad de ese tumor. Se clasifica del 0 al 6. Entonces, un BRAF 0 es cuando la imagen es poco concluyente y aquí el 0 implica que se recomienda más una valoración de los exámenes anteriores o imágenes adicionales, ya que justo no es concluyente. No quiere decir que por ser 0 es que no hay nada de malignidad, quiere decir que no podemos concluir que exista o no. La categoría 1 es donde se recomienda mantener el seguimiento y en este caso la categoría 1 es que el estudio resulta negativo para cáncer, con una probabilidad cercana a 0 de malignidad. La categoría 2 es que sí existe una tumoración, pero esta es benigna y en esta se recomienda mantener el seguimiento con una probabilidad de malignidad cercana a 0. La categoría 3 o el BRAF 3 es en aquellas tumoraciones probablemente benignas, pero que por las características, ya sea de los hallazgos radiológicos o clínicos, se solicita un nuevo control y este tiene una probabilidad de malignidad menor al 2%, alrededor del 2%. La categoría 4, el BRAF 4, tiene tres subclasificaciones, 4A, B y C. En este, la sospecha de malignidad es alta. De forma general, rondará entre el 2 y el 95%, siendo de el 4A un grado bajo
de malignidad que ronda entre el 2 y el 10% de malignidad, un 4B que va del 10 al 50 y un grado alto que va del 50 al 95%. Ya cuando es una categoría BRAF 5, como el que veíamos en el ejemplo un par de diapositivas antes, estos dos se deben de mandar a patología. ¿Por qué? Porque este tiene una probabilidad de malignidad arriba o superior al 95%. Y ya cuando tenemos un BRAF 6 es cuando la malignidad ha sido comprobada. Únicamente aquí ya estamos hablando de tratamiento y el diagnóstico es certeza de malignidad. Vamos a ver algunas imágenes de algunos de estos BRAFs. El BRAFs 1, donde encontramos unas mamas normales con 4 tipos de patrones mamográficos normales, de acuerdo a estas imágenes. Aquella donde hay un predominio graso, una de densidad media, con heterogeneidad densa y con un patrón denso. Los BRAFs 2, donde entrarían las calcificaciones vasculares de los cuales ya hemos hablado, y algunos ganglios intramamarios que pudieran generar también tumoraciones palpables. Los BRAFs 3, de acuerdo al Colegio Americano de Radiología, pues nos da ya una probabilidad de malignidad menor del 2%, pero donde ya encontramos asimetría focal, cuerpos de una tumoración circunscrita a ciertos tejidos en una zona de la mama y calcificaciones redondeadas, como la podemos ver en estas imágenes. El BRAFs 4 es donde ya entonces estamos sospechando de malignidad y decíamos que hay A, B y C, dependiendo de la probabilidad también de tumoraciones malignas. El BRAF 5 ya no incluyen algunas lesiones como nódulos microcalcificados muy sospechosas de cáncer de alto grado, nódulos sólidos mal definidos por el estudio de ultrasonido y ecografía y nódulos con márgenes espiculados, los cuales son de mal pronóstico. Estos tienen un valor predictivo positivo arriba del 95% para malignidad. Y finalmente el BRAF 6, que decíamos normalmente ya son nódulos palpables, ecografía y mastografía donde pues se ve perfectamente que es cáncer y en muchas ocasiones pues también ya algunas biopsias que pudieran resultar en el diagnóstico confirmado de cáncer con una malignidad del 100%, ¿no? En este caso, carcinoma ductal. Como ven, este tema es un tema que si bien en el ámbito de la rehabilitación quizá no vemos al paciente tal cual en una etapa aguda, sí resulta muy importante que nos sumemos a estas cuestiones de sensibilización, porque muchas de nuestras pacientes van a estar en este rango de edad y pues obviamente tendremos mucho que hacer en cuanto a a la salud pública al solicitarle o al recomendarle que se realice una mastografía que pueda incluso salvarle la vida. Y con eso concluiríamos este tema de generalidades de mastografía, este encuadre respecto al cáncer de mama, también en el marco del mes de octubre. Y espero que primero sea de utilidad clínica, que lo podamos recomendar a aquellas pacientes que lo requieran y que si tenemos alguna mujer en casa dentro de este rango de edad, pues no dudemos en hacer la recomendación, pudiendo incluso cambiar la vida de estas mujeres. Que tengan un excelente día.